Hubo una vez un argentino nacido a mediados de la década de 1920, que la rompió a finales de los años 40 en el fútbol argentino y después se fue a Real Madrid para ser una leyenda de aquel club. Cualquiera pensaría que estoy hablando de Alfredo Di Stéfano, nacido en Buenos Aires en 1926, que la rompió en River Plate y luego, en los años 50 y 60, se coronó como el máximo ídolo de aquel Real Madrid. Pero no, hoy voy a hablar de otro jugador argentino, bastante ignorado en la historia de los grandes deportistas tanto del fútbol argentino como mundial, me refiero al entrerriano Roque Germán Olsen Fontana. Roque Olsen nació el 9 de septiembre de 1925 en la ciudad de Viale, en ese momento un pueblito, ubicado a 50 kilómetros al este de Paraná. Después Olsen se mudó con su familia a Sauce de Luna, casi en el norte entrerriano. Cuando tenía 14 años Roque Olsen fue junto a su escuela en un viaje a Buenos Aires, y quedó encantado con la ciudad. Su sueño era triunfar en su provincia natal, Entre Ríos, y luego, cuando tenga la oportunidad, llegar a la ciudad porteña. Durante sus primeros años de carrera pasó por distintos clubes, como el Club Social Sauce de Luna, y ya en Paraná estuvo en Peñarol, que nada tiene que ver con el conjunto uruguayo, y en 1944 llegó a Patronato, el más grande de la provincia. Roque Olsen salió campeón de la Liga Paranaense con Patronato 3 veces seguidas, en 1945, 1946 y 1947, una era dorada para Patronato en el plano local, que era lo único que podían disputar los clubes no afiliados a la AFA. Este jugador, uno de los mejores futbolistas entrerrianos de la historia, jugaba como centro delantero, y precisamente estando en Patronato se convirtió en un 9 letal, haciendo goles de todo tipo. 1948 fue el año en que la vida de Roque Olsen cambiaría para siempre. Si bien los clubes no jugaban campeonatos nacionales, y no lo harían hasta la década de 1980, las ligas locales armaban un Dream Team y participaban a nivel nacional. De hecho, la única vez que Diego Armando Maradona jugó en Entre Ríos, lo hizo, cuando no, en el Estadio Grela de Patronato, el Diego jugando para Boca, pero su rival no fue un club, sino otro Dream Team, un combinado de la Liga Paranaense. Precisamente en 1948 Roque Olsen se mostró en un combinado local, y allí fue cuando muchos clubes de Buenos Aires pusieron sus ojos en este vialense. Por eso, su estadía en Patronato estaba a punto de terminarse. En 1949 Tigre compró a Roque Olsen por una alta suma de dinero para esa época. Patronato se desprendió de uno de los mejores delanteros de su historia, y con ese dinero compró los terrenos para hacer su nuevo estadio, el actual Grela. Abro paréntesis para decir que hasta en el propio Patronato ignoramos la importancia de Roque Olsen. No hay muchas menciones suyas como ídolo del club, su nombre no está en ninguna tribuna, ningún lugar, no hay estatuas ni cuadros suyos, nada. Finalmente en 1949 Roque Olsen cumplió su sueño. Jugar en Buenos Aires, bueno a medias, no era la ciudad, pero para cualquier provinciano, Buenos Aires es visto como un todo, la capital nacional y el en ese momento naciente conurbano. Si bien en Tigre pelea el descenso, tiene buenas actuaciones individuales, lo que lo lleva al año siguiente a uno de los grandes del fútbol argentino, Racing. En la academia ganó la Liga de 1950. Sus actuaciones siguieron siendo tan destacadas, que ese mismo año lo compró el club más grande del mundo, el Real Madrid, donde jugaría casi toda la década del 50. Roque pasó de la Liga Paranaense a Real Madrid en menos de 2 años de diferencia. A los 25 años Roque Olsen llegó al club merengue, donde se mantuvo hasta los 32, jugando un total de 7 años. En esa época jugó junto a leyendas madridistas como Paco Gento o Alfredo Di Stéfano. En su debut, Roque Olsen metió 3 goles contra el Club Murcia. En la temporada 1951-1952 hace 17 goles, en un momento donde, recordemos, se jugaban muchísimos menos partidos que ahora. En la siguiente temporada mete 15 goles más. Este entrerriano llegó a meter la muy buena cifra de 66 goles en Real Madrid en 123 partidos jugados. Recordemos que en esta época no había cambios o sustituciones, así que era muy difícil jugar tanto, más de 120 partidos como pasó con Roque. O sea, no es como ahora que capaz al minuto 80 entra el delantero suplente y mete doblete, ganándose el lugar o la consideración del entrenador. No, en esa época ibas de titular y jugabas los 90 minutos sí o sí. Así como ganó 3 ligas con Patronato en pocos años, en Real Madrid él también ganó 3 ligas, la de 1954, 1955 y 1957.
y tiene en su palmarés las dos primeras Champions League de la historia, las de 1956 y 1957, en las semifinales le hizo un gol al Milan. La llegada de Paco Gento en 1953 relegó a Roque Olsen, quien quedó como suplente, a diferencia de sus primeros años, donde era titular y figura, aún así se mantuvo en el conjunto merengue, alternando titularidades, hasta 1957. Ese año se va del Real Madrid, fichando por el Club Córdoba, en Andalucía. Allí jugó 2 años y luego se retiró, a los 34 años. Tras esto al instante inició su extensísima carrera como entrenador, y su primer club sería justamente el Córdoba. Su primer gran logro como DT es ascender a Córdoba a la primera división española en 1962. Y repetiría esta hazaña 2 años después ahora con el Deportivo La Coruña. Más tarde dirigió al Real Zaragoza, pero su hito más importante como entrenador fue cuando el Barcelona lo contrató en 1965, allí se mantuvo 2 años, sí, luego de haber jugado en Real Madrid poco tiempo atrás, en ese lapso como entrenador del conjunto culé ganó la Copa de Ferias. Son pocos los argentinos que dirigieron al Barcelona, solo 4, pero siempre se recuerdan 3. Helenio Herrera, César Luis Menotti y Gerardo Martino, pero por algún motivo nadie se acuerda del entrerriano Roque Olsen como DT del Barça en los años 60. En 1967 quedó subcampeón de liga con el Barcelona y lo echaron. Sin embargo hay que recordar que en esa época Barcelona no era muy de ganar ligas, obteniendo solo una en 24 años, así que esto no fue un fracaso, sino la norma en esa época. Entre 1967 y 1992 continuó dirigiendo en el fútbol español, volvió al Córdoba, volvió al Zaragoza, volvió a La Coruña, también pasó por Elche, Celta de Vigo, Cádiz, Sevilla y Unión Deportiva Las Palmas. Lamentablemente falleció en 1992 por cáncer. Roque Olsen nunca jugó en la selección argentina, aunque por nivel claramente podría haberlo hecho, pero en esa época solo eran convocados jugadores del fútbol argentino, por eso por ejemplo Di Stéfano nunca jugó un mundial. Hay una curiosa anécdota con Roque Olsen, que es cuando Patronato jugó en primera división en 1978, el elenco rojinegro recibió camisetas del Real Madrid como regalo, demostrando que Roque Olsen no olvidó sus raíces en Entre Ríos. Aunque curiosamente si bien fue idea del vialense Roque Olsen, quien gestionó todo fue el mismísimo Alfredo Di Stéfano, que no tenía ningún vínculo con Patronato, pero igual decidió enviarlas por cuenta propia a Paraná. Era noviembre de 1978 cuando un imparable Unión de Santa Fe, que venía de bailar al mismísimo Boca campeón de América en la Bombonera por 4-0, llegaba a un estadio grela repleto, en un duelo muy picante ya desde aquella época. Aquel Unión tenía un invicto de 24 partidos, pero llegó a su fin cuando se enfrentó a un Patronato que salió vestido de blanco, con las camisetas del Madrid que Olsen y Di Stéfano les había obsequiado, y el conjunto de Paraná le ganó 1-0. Mística. Lamentablemente el caso de Roque Olsen no es tan conocido, pero que un entrerriano haya jugado en el Real Madrid y haya dirigido al Barcelona es una locura, e increíblemente no todos lo conocen. Si algún día en Entre Ríos tenemos un estadio provincial como el de Santiago del Estero, Mendoza o Córdoba, le deberíamos poner Estadio Roque Olsen. No hay ni nombres de calle de este jugadorazo y creo que merece un reconocimiento a lo grande. Pero bueno, con este video quise, más o menos, recordar la historia de esta leyenda del deporte entrerriano, quien injustamente no es puesto a la altura que merece. Nos vemos en la próxima. Saludos.